Buenas tardes, una vez más estoy aquí para tratar de tomar una parte de la palabra de Dios y verificar lo que el apóstol Pablo dice a través de la Biblia. Y en este caso vamos a leer una palabra que se encuentra en Primera Timoteo, en su capítulo 1 y verso 15, dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En este caso, quiero contrastar lo que es la aceptación de un hombre como hombre pecador con respecto al pensamiento que tiene de sí mismo. La parte y el proceso de la aceptación de una persona en decir soy una persona pecadora, normalmente es muy difícil de aceptar debido a que la autojustificación pesa más sobre una persona, y esto deriva necesariamente en que una persona considera y cree que no necesita de una aceptación propia de su condición personal para generar compromisos consigo mismo, para poder llevar a cabo cambios dentro de su propia persona, dentro de su vida, su personalidad, sus pensamientos, en sí cambios desde lo más profundo de su ser. Y por ello es necesario que la persona esté consciente necesariamente de que es pecador. Todas las personas que están lejos de la voluntad de Dios se levantan como personas lejos de la voluntad de Dios, y por ello son pecadores y somos pecadores. Por tal motivo, cada uno de nosotros que no practicamos la voluntad de Dios, nos oponemos a esa voluntad de manera férrea, y no hay ninguna aceptación acerca de la negación de la voluntad de Dios en la vida propia del hombre. Y eso de alguna forma también nos hace ver como personas lejos de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos, en primer lugar, entender la condición propia del hombre. En segundo lugar, saber que toda maldad y todo pecado conlleva a fracturas dentro de su relación personal, social, familiar, y esa misma situación se vuelve un círculo vicioso porque fractura relaciones fraternales, familiares, emocionales, sociales, etcétera. Y lógicamente generan muchos conflictos tanto personales, conflictos familiares y conflictos sociales. De tal modo que mientras una persona se manifieste en una negación personal, en el que considere que ella no es el problema, sino que el problema es el entorno, el contexto que le rodea, muy difícilmente podrá salir adelante y resolver sus conflictos personales, más allá de de sus propias expectativas que tiene de sí mismo, porque las expectativas propias de las personas desafortunadamente no son congruentes con las expectativas de la mayoría, y qué decir de la voluntad de Dios. Por lo tanto, toda maldad y todo pecado aleja necesariamente al hombre de los seres que le rodean, y se rompe el vínculo que tiene con Dios. Es esa misma razón que tenemos nosotros como humanos que reconocer que somos pecadores, y a partir de ello, cuando nosotros aceptamos el mal que está en nosotros y que se repite de manera constante,
Entonces, cuando identificamos el mal, cuando identificamos el pecado, podemos nosotros comenzar a generar cambios a partir de un proceso de aceptación, de valoración, de identificación y necesariamente a partir de la ayuda de Dios a través de su palabra. Por lo tanto, no tenemos otra forma de poder encontrar una vida diferente, encauzar la vida, reorientar la vida, sino es a través de la palabra de Dios y a través de la aceptación de que nosotros somos pecadores, como lo dice el apóstol Pablo. Y luego entonces, cuando nosotros comenzamos a aceptar nuestra condición pecadora y comenzamos nosotros a tomar cursos diferentes que vayan eliminando esos patrones de conducta adversos y nos vamos acercando a la voluntad de Dios, lógicamente también podremos ver nosotros un cambio necesariamente en nuestra vida para poder lograr esa mejoría tanto en la personalidad, en el pensamiento, en las actitudes. Y si nosotros permitimos que Dios haga ese proceso dentro de nosotros, podemos lograr resultados más eficaces, pero siempre a partir de la ayuda de Dios y de la lectura de su palabra y de la comunión con Dios necesariamente. Gracias.